Sierra de Historias, con Alberto Garín. La Decápolis es un conjunto de 10 ciudades de la antigüedad situadas en el Valle del Jordán. Fueron fundadas por los soldados de Alejandro Magno o de los generales que le sucedieron, y en el siglo I a.C. Formaron parte de una confederación auspiciada por Pompeyo, con objeto de tener un territorio aliado del mundo romano en estas tierras de Siria y Palestina, donde la agitación de los judíos y nabateos era un riesgo constante para estos romanos. Sin embargo, más allá de este contexto político en el que surge esa confederación de la Decápolis, esta región también es interesante por otros dos factores. El primero, que es el más visible en la mayor parte de las ruinas arqueológicas que se conservan de esta Decápolis, es la estructura urbana de fundación, como hemos dicho antes, helenística, pero pasada por el tamiz del mundo romano, en un mestizaje altamente interesante y que nos ofrece unas ciudades romanas muy orientales, poco acordes con los modelos menos ostentosos y un tanto rígidos que podemos conocer en el Imperio Romano de Occidente. Pero además, en la última parte de la historia de la Decápolis, cuando ya forma parte del Imperio Bizantino, este territorio se caracterizó por el desarrollo de unos espacios religiosos cristianos muy interesantes que nos pueden explicar de una forma muy atractiva cómo fueron innovando esos espacios litúrgicos desde el origen de la propia liturgia cristiana hasta su consolidación ya en el siglo VII, poco antes de la conquista islámica. A finales del siglo IV a.C., las tropas de Alejandro Magno avanzaron sobre el imperio persa, ocupando las provincias de Siria, Egipto, Mesopotamia e Irán hasta llegar a la India. En ese camino, algunos de los veteranos fueron dejando el ejército para asentarse en las ciudades que el rey macedonio fue creando. Fueron numerosas las ciudades fundadas, pero un grupo de ellas, la Decápolis, se establecieron en una de las fronteras más complejas del mundo antiguo, el Valle del Jordán, desde su nacimiento en el monte Hermón hasta su desembocadura en el Mar Muerto. La Decápolis en principio fue un término geográfico que agrupaba 10 ciudades en ese Valle del Jordán, la mayoría en su margen oriental. Aunque acabamos de señalar que fueron fundadas por los soldados de Alejandro, al menos 2 de ellas ya existían desde siglos atrás, Damasco y Kanata, hoy Kanawat, las 2 en Siria. El resto sí fueron creadas o rehabilitadas por los soldados griegos. La mayoría tras el paso de Alejandro, como ocurre con Dion, quizás hoy Tel Ashari, Ráfana, la actual Al-Rafijá, estas 2 en Siria, Gádara, la actual Qais, Gerasa o Filadelfia, hoy Amán, estas 3 en Jordania. Otras 3 ciudades fueron ya creadas por los sucesores de Alejandro, Hipos, hoy Susita, y Escitópolis, la actual Bet-Shean, ambas en Israel, y Pella en Jordania. En principio, la Decápolis quedó en manos de la dinastía Ptolomea de Egipto, descendientes de Ptolomeo, aquel general de Alejandro que se quedó con el título de faraón. La Decápolis funcionó durante un siglo como la frontera entre Egipto y su vecina Siria, donde se había asentado la dinastía seleucida. Pero tras las guerras sirias, que terminaron en torno al año 200 a.C., la Decápolis pasó a manos de los seleucidas, con los egipcios retrocediendo hasta el Sinaí. Sin embargo, a partir del año 164 a.C., el imperio seleucida comenzó a declinar frente a sus enemigos externos, romanos, partos, nabateos, pero también por la sublevación de los pueblos que habían subyugado previamente, como los judíos. En el caso de la Decápolis, buena parte del territorio será ocupado por el rey judío Alejandro Janeo hacia el año 96 a.C., pero años después, los judíos fueron derrotados por los nabateos del rey Obodas I, que logró ocupar parte de la Decápolis y extender sus dominios hasta Damasco. Sobre los nabateos hicimos una sierra de historias en torno a su capital histórica, Petra. La Decápolis se encontraba, por tanto, bajo el dominio de judíos y nabateos, cuando en el año 63 a.C., las legiones del general romano Pompeyo, que habían anexionado Siria y derrotado a los judíos y los nabateos, decidieron liberar la región y crear una confederación con estas 10 ciudades, momento en el que surge la Decápolis ya no como una región geográfica, sino como una entidad política conformada por esas 10 urbes que disfrutaban de un gobierno autónomo,
hasta el punto de acuñar cada cual su propia moneda, pero todas bajo el control de Roma. Para la Decápolis, la llegada de Pompeyo supuso una liberación respecto a los señores previos y aceptaron su papel de territorio aliado en una región que habría de ser tremendamente levantisca durante un siglo por el empeño de los nabateos y sobre todo de los judíos por sublevarse contra los romanos. Según los evangelios, Jesús predicó en la Decápolis e incluso realizó allí uno de sus milagros cuando sacó los diablos que se habían apoderado del alma de un gadareno de la ciudad de Gádara. Cuando Plinio el Viejo publicó en el año 77 después de Cristo su Historia Natural, mencionó la Decápolis, enumerando las 10 ciudades que venimos citando en este vídeo, así como su forma política de confederación autónoma. Sin embargo, en la geografía de Claudio Ptolomeo, publicada casi un siglo más tarde, el número de ciudades de la Decápolis aumentó a 18. Es cierto que para entonces la Decápolis ya había perdido su carácter de confederación autónoma, por lo que Claudio Ptolomeo evocaba una realidad jurídica en donde pudiera estar incluyendo a las ciudades principales y otras secundarias dependientes de las principales. La autonomía de la Decápolis había desaparecido en tiempos de Trajano a comienzos del siglo II, unas 4 décadas antes del libro de Claudio Ptolomeo, cuando estas 10 ciudades fueron integradas en 2 provincias diferentes, la de Siria y la de Arabia Pétrea, que también incluía al reino nabateo hasta Petra. Es cierto que los judíos aún protagonizaron una nueva revuelta en tiempos de Adriano, el sucesor de Trajano, la liderada por Bar Kokhba entre el 132 y el 135. Pero sofocada esta, la región quedó relativamente en paz hasta siglos después. Desde los tiempos de Trajano, la frontera oriental del Imperio Romano se había trasladado a Mesopotamia, frente al Imperio Persa de los partos, por lo que la Decápolis perdió ese papel del límite entre reinos, lo que puede explicar la pérdida de autonomía. Cuando el Imperio Romano quedó dividido en 2, la Decápolis pasó a formar parte del Imperio Romano de Oriente, el que los historiadores conocen como Imperio Bizantino. Como el resto del mundo bizantino, la Decápolis fue cristianizada y casi todas las ciudades se convirtieron en sedes episcopales. Incluso Escitópolis alcanzó el grado de arzobispado. Al mismo tiempo, este periodo bizantino fue cuando la mayor parte de la Decápolis alcanzó su apogeo. Pero desde el siglo VII, la Decápolis volvió a ser territorio fronterizo. Primero, entre el Imperio Bizantino y el Imperio Persa Sasánida, que llegó a ocupar la región, y más tarde, entre los bizantinos y los musulmanes llegados desde Arabia, que se hicieron con el control de todo este territorio desde mediados del siglo VII. Salvo Damasco, el resto de las ciudades de la Decápolis fueron decayendo. Es cierto que algunas tuvieron una segunda vida décadas o siglos más tarde, como Amán, Gerasa, Uncais, recordemos Gádara, o Escitópolis, hoy Bet-Shean. El resto quedaron en ruinas e incluso fueron olvidadas. También es cierto que hubo terremotos que afectaron a algunas de ellas, pero si la mayor parte de la Decápolis decayó, pudo ser por la reorganización territorial que vivió la región entre finales del siglo VIII y comienzos del IX. Con la dinastía omeya instalada en Damasco como cabeza del califato islámico, sus principales rivales podían llegar desde Oriente, del área de Irak, o desde el sur, desde Arabia, de modo que se creó una red de fortificaciones que controlasen esta nueva frontera, una red en la que solo se incluyó Amán, la Filadelfia, la Decápolis. El resto de las ciudades que se abandonaron no debieron responder a los nuevos intereses estratégicos. Ya tratamos estos hechos en la Sierra de Historias dedicada a los palacios del desierto. Teniendo clara la historia de la Decápolis, nos gustaría rescatar 3 rasgos singulares de esta zona. El primero fue el peso de la cultura helenística asentada sobre un mundo previo de tradición tardofenicia. Ya hemos visto cómo la mayor parte de la Decápolis fue fundada por antiguos soldados de los ejércitos de Alejandro y sus sucesores, por lo general llegados desde el mundo helénico y por tanto formados en las tradiciones griegas. Al ocupar el nuevo territorio, entraron en contacto con las tradiciones locales. Por un lado, la cultura del mundo fenicio, por otro, la nabatea y finalmente la judía. A través del estudio de las monedas más antiguas recogidas en las ciudades de la Decápolis, vemos cómo sus habitantes aceptaron el panteón fenicio y el nabateo, que no tuvieron inconveniente en mezclar con sus dioses griegos. Por el contrario, hubo cierto rechazo a la religiosidad judía ortodoxa, un rechazo que se agudizó con la conquista de la Decápolis por Alejandro Janeo en torno al año 100 a.C. Sin embargo, desde la liberación propiciada por Pompeyo, la relación con el mundo judío irá cambiando, pues los judíos más heterodoxos fueron asimilando algunos rasgos del helenismo de la Decápolis. Aquí podríamos entender al propio Jesús,
que, como señalábamos antes, en los evangelios se nos habla de sus prédicas en la Decápolis. Jesús podría haber seguido el camino ya abierto por esos judíos heterodoxos, recibiendo la influencia helenística, lo que explicaría sus roces con los judíos más ortodoxos y su acercamiento a los gentiles. Un segundo rasgo a retener de la Decápolis es que, partiendo de estas raíces helenísticas, la principal etapa de desarrollo de estas ciudades fue ya en la época romano-bizantina. Ya vimos esa romanidad en los numerosos teatros de tradición, una vez más romana, levantados por toda la Decápolis y que estudiamos en una sierra de historias previa. Pero en cualquier caso, son ciudades romanas con ese largo bagaje helenístico, en definitiva, unas urbes de una romanidad oriental. Quizás el caso más hermoso para ejemplificar ese orientalismo helénico sea la gran avenida de Gerasa. Las calles de la Decápolis se caracterizaron por su riqueza urbanística, no solo distinguiendo la calzada de las aceras, sino que estaban todas porticadas en columnatas interminables que en algunas ocasiones se abrían a centros comerciales que no se alejan mucho de nuestros modelos contemporáneos, con patios interiores peatonales ricamente decorados a los que se abrían las tiendas de lujo. Es más, en muchos casos estas calles son grandes avenidas que superaban el trazado tradicional en cuadrícula. Importaba más la majestuosidad de la perspectiva que el hecho de responder una rama regular que en algunos casos se perdió. Esto se ve bien en Gerasa, donde el Cardo, en dirección noreste-suroeste, termina en un gran foro de planta ovalada que remata al pie de una colina sobre la que se levanta el gran templo Zeus. Que el foro tenga esa planta ovalada no debió ser una decisión gratuita, sino una forma de engrandecer, a nuestros ojos, la visión del templo. En definitiva, la misma fórmula que 15 siglos después aplicó Bernini en la plaza de San Pedro del Vaticano. No porque Bernini conociese Gerasa, sino porque ante un problema similar, dos arquitectos creativos encontraron la misma solución. El tercer rasgo a rescatar de la Decápolis son sus iglesias tardoantiguas, ya entroncadas con la liturgia bizantina y su compleja evolución, donde se fueron añadiendo nuevos espacios a medida que el rito se alambicaba. En el caso de Gádara, hoy Umkais, tenemos un ejemplo muy interesante. Probablemente en el Alto Imperio se acondicionó, sobre criptopórticos, una plataforma perpendicular al decumano, recordemos la avenida este-oeste, para situar un foro. Este foro, a partir del siglo VI, se fue transformando en un espacio eclesiástico, para lo que los constructores no tuvieron inconveniente de saquear los edificios de los alrededores. El resultado fue, en dirección norte-sur, un patio columnado a modo de atrio. Recordemos que en las iglesias de la antigüedad tardía, el atrio era fundamental, pues era el espacio donde debían quedarse los no bautizados que aún no estaban autorizados a entrar en la iglesia. A continuación, una iglesia de planta octogonal rodeada de una estructura cuadrada. En origen, este octógono pudo haberse levantado para contener los restos de un santo o un mártir. Lo normal habría sido que los peregrinos circulasen alrededor de la tumba. Pero en algún momento del siglo VI se decidió colocar un ábside en el lado oriental del octógono para poder celebrar la liturgia, dejando de ser un martirium para convertirse en una verdadera iglesia. Por cierto, no podemos dejar de llamar la atención que al estar Gádara al este de Jerusalén, ese ábside que mira al oriente no lo hace por mirar hacia Jerusalén. Las iglesias tratan de mirar al oriente porque sencillamente de allí viene la luz, recordando que Jesús es la luz del mundo. Posiblemente esa iglesia octogonal no resultó funcional para la liturgia, de modo que a finales del siglo VI o comienzos del VII se añadió la pequeña basílica de 3 naves que tenemos en el lado sur. Al fondo de la nave principal, en el ábside mayor, tenemos un sintronon, esos bancos corridos pegados contra la pared que usaban los sacerdotes durante la liturgia. Sabemos que es un añadido a posteriori. Con lo que tenemos todo el proceso de experimentación espacial, la ocupación del foro, el martirio inicial, su conversión en iglesia, la necesidad de añadir una segunda iglesia, el añadido del coro tras el altar, ese sintronon. Tras la conquista islámica del siglo VII, la región de la Decápolis fue tanto islamizada como arabizada, lo que ha hecho que en gran medida olvidemos todas estas capas previas que hemos visto del helenismo que supo adaptarse a las costumbres locales, la romanidad orientalizante o el primer cristianismo. Afortunadamente, el trabajo de los arqueólogos avanza y aquellas etapas clave de la Decápolis vuelven a ser desveladas.
¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.